Buen día, buen inicio de semana para todos. Volvemos nuevamente desde Uniandinos con el podcast Historias Emprendedoras y siempre tratamos de destacar precisamente cómo nuestros emprendedores egresados de la universidad vienen transformando el país a través de la empresa, a través de las startups. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con David Ortiz, CEO de Sigo, una de las startups que están colaborando hace bastantes años con el crecimiento de las pymes, MIPYMES y en general diferentes empresas que requieren de los servicios que ya vamos a empezar a conocer. Y así, bueno, vamos a tener esta historia emprendedora uniandina. David, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué bueno tenerte aquí en Uniandinos, en tu casa, y poder conversar de tu historia emprendedora, de Sigo, de lo que se viene, de lo chévere, de lo tan chévere que a veces nos pasa como emprendedores. Y bienvenido. Qué bueno, Brian, y feliz de estar acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener una ruta de conversación. Inicialmente conocer de ti, David, que estudiaste en la universidad, cuándo fueron esos pinitos también como emprendedor, cómo ha sido tu trayectoria. Entonces, iniciamos por ahí. Pues mira, lo primero, estudié ingeniería industrial, ahí empecé. Y intenté hacer después opción de sistemas. Me di muy rápidamente cuenta que no era el mejor ahí. Entonces seguí como por mi camino industrial y muy rápidamente quería hacer algo más, entonces hice doble programa con administración. Ok. Entonces esa fue, como estudié. Ahora cuando me preguntan es que por qué estudié eso, la verdad estaba de moda el tema. Okay. Y yo no tenía muy claro qué hacer, solo que quería hacer temas que tuvieran que ver con empresa. Y eso fue lo que estudié. Y la carrera de administración, la verdad, me cautivó también mucho. Cuando empecé a meter materias, me encantó. Y ahí, pues nada, terminé la carrera y de una empecé a emprender. ¿De una vez en Sigo o con otro emprendimiento? No, imagínate que salgo de la universidad y de hecho fue en una tesis doctoral, la tesis de grado. Okay. Entonces en la tesis de grado, pues yo dije, voy a hacer un plan de negocios. Y empecé a investigar pues, las materias que me habían dado y había un tema que me cautivó que era el Balance Scorecard, que era como indicadores de gestión, como financieros, de recursos humanos, operativos, de marketing. Y cuando empiezo a escribir la tesis, se la muestro a mi padre, que es el fundador de Sigo. Y él me dice, pues, ¿por qué no la desarrolla? ¿Por qué no crea esa empresa? Y yo, pues, sin dudarlo, le dije, pues, de una. ¿Cierto? Entonces empecé ya a hacer la tesis no con el fin de pasar la materia, sino hagamos esto, que esto sea realidad. Y antes de salir de la universidad ya empecé con una diseñadora gráfica de los Andes que me estaba ayudando con todo el diseño del producto. Yo que diseñaba el producto pues sí, funcionalmente, y convenzo a mi hermano que es de los Andes, que estudió sistemas, a empezar a desarrollarme el producto. Entonces empecé así, como diciendo, todos únanse, venga, vamos a hacer este producto y lo vamos a vender. Y cuando me gradué ya estaba constituida la empresa, ya estábamos empezando. Tenía la ventaja que mi padre en esa época tenía como, hagamos de cuenta, como un hub de tecnología, okay, en donde le ayudaba a algunos emprendedores a iniciar. Yo fui uno de ellos con nuestro equipo de los Andes y empezamos a vender y empezamos a crecer. Y ahí duró esa empresa que se llamó SC Soft 3 años, creciendo y tuvimos la fortuna de que en la primera que hicimos nos fue bien y ya después por cosas de la vida terminamos en Sigo. Ok, entonces terminaste la ruta del emprendimiento esos 3 años y te incorporaste en Sigo. Sí, esa es una historia porque es que mi padre había recibido inversión extranjera hace mucho tiempo. Él ya no tenía la participación mayoritaria de Sigo. Entonces yo de hecho no podía trabajar allá y no me interesaba, pues yo con él éramos muy buenos partners, pero pues de trabajar juntos no sabíamos cómo iba a ser. Y hubo una oportunidad en que él le dicen si quería recomprar Sigo. Okay. Y en ese instante cuando quería recomprar Sigo yo ya tenía empresa y ya estábamos desarrollando en la nube, que en esa época, eso fue hace 12 años, pues en esa época era un poco novedoso en Colombia, en Estados Unidos ya no lo era. Y cuando hubo la oportunidad de recomprar Sigo, pues él me dice, David, ustedes tienen un equipo de tecnología mucho más moderno que el nuestro, ¿por qué no se unen? Unes tu empresa Sigo y pues nos metemos a esto y pagamos esa deuda porque pues nos tocaba endeudarnos para comprar Sigo. Y por eso fue que terminamos juntos.
ahí. Qué buena historia, no sabía la historia de la recompra, eso pasa, no pasa tan común, pero pasa lo que pasó con Apple, algo similar, Sí. algo similar, pero bueno, chévere. Y hace 12 años, ¿cómo era Sigo? ¿Qué servicios tenía Sigo? Ujú. ¿Y cómo ha sido esa transformación después de lo que nos acabas de contar a lo que es ahora que pues es otra cosa? Perfecto, mira. Bueno, cabe contar que mi padre también es un andino Sí, 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 de sí. sistemas pues fundó Sigo y de ceros con el conocimiento que ganó en la universidad. Pero bueno, te cuento, entonces 12 años, me meto a Sigo con mi equipo, como los outsiders, llamémoslo así, pues como a criticar, ¿no? Una empresa pues que tenía un software espectacular, pero que era un software en tecnologías pues no tan modernas. Y nosotros como no, nosotros sabemos manejar tecnologías modernas y vendemos esto, pero obviamente éramos chiquiticos. Y convencemos a todo el equipo y a mi padre y a todo el mundo de hacer Sigo en la nube. Entonces dijimos, venga, lo primero que hay que hacer es apaguemos cualquier cosa de innovación que estemos haciendo. De hecho, apagamos los mismos emprendimientos que nosotros habíamos hecho, que también los distribuía Sigo. Dijimos, matemos todo esto y enfoquémonos en una única idea, y es hacer lo que hizo a Sigo grande, que fue el Sigo Pyme, los que conocen, que era un Sigo pues en COBOL, pero pues hacía lo mismo que hoy hace Sigo Nube, pero pues en otra tecnología. Y dijimos, hagamos esto en la nube. Empezamos a ver referentes mundiales, empezamos a ver lo que hacía Intuit, que su marca es QuickBooks en Estados Unidos, Xero en Australia. Empezamos a mirar muchas cosas y empezamos a ver cómo estos jugadores estaban creciendo gracias a la tecnología de la nube. Y nos obsesionamos con eso, enfocamos a todo el equipo ahí, enamoramos a la empresa de este proyecto y empezamos a pensar más en grande. Y era una época muy difícil de pensar en grande porque Sigo ya era el más grande de Colombia, pero cuando empezamos a ver nosotros los benchmarks de Estados Unidos, decíamos, venga, es que somos enanos. Por más de que en Colombia Sigo sea el más grande, somos diminutos a nivel mundial, y a nivel Colombia, si hacíamos comparaciones, seguíamos siendo muy pequeños. Y eso fue lo que nos dio como ese drive de decir, venga, no nos creamos líderes, no somos líderes de nada. ¿Cuántas empresas tenemos? Tantas. En esa época creo que eran unas 20.000 empresas tenían Sigo en Colombia. Y decíamos, esto parece un número grande, pero no lo es. Entendamos que tenemos que llegar a millones. Entonces ahí fue que como que empezamos a transformar el pensamiento interno de Sigo, que era una empresa que ya llevaba 20 años en el mercado, y con Ricardo, mi padre, lo que decimos a decir que Sigo vuelvan a hacer, como vamos a refundar Sigo, vamos a hacerlo de nuevo. Porque antes con la inversión extranjera tampoco se podía innovar mucho, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de nuevo, vamos a comenzar de nuevo, y todo el mundo le creyó. Y empezamos a desarrollar Sigo, empezamos a desarrollar la nube, y pues de aquí a allá pues hemos crecido algo interesante. Pues hoy tenemos ya casi 1 millón de clientes, lo que nos decíamos en esa época. Como que decíamos mínimo 1 millón, decíamos. Ahorita ya me estoy diciendo ya un mínimo 10 millones, pero en esa época eso fue lo que nos cautivó, sí. Y en esa época solamente estaban en Colombia. ¿Cuándo lo Pues retomaste? más o menos, a ver, de hecho ya Sigo en el pasado había hecho un intento de entrar a Venezuela, Ecuador, Perú, y llevaba ya 10 años allá, pero no crecían. Es decir, era con el mismo producto, no en la nube. Estábamos allá y no éramos ni cercanos a los líderes de los países. Y eran países en donde tampoco había una visión de crecimiento todavía muy grande, pues porque teníamos muchas desventajas. Entonces, de hecho, en esa época, cuando entramos, dijimos, venga, foco. No hay más países, solo Sigo Nube Colombia, que solo en Colombia podemos llegar al 1 millón de empresas. Entonces no hagamos de todo, sino hagamos una cosa y una cosa bien. Creo que fue una de las cosas que hicimos hace 12 años con mi padre cuando dijimos, solo hagamos esto. Preparémonos y una vez estemos listos, volvemos a buscar expandirnos, como una vez estemos listos. Y para nosotros listos era, nosotros teníamos una meta en ese momento que era, haz de cuenta, hacíamos 2.000 negocios anuales y decíamos, cuando hagamos 2.000 mensuales, ahí empecemos a pensar en diversificar o en hacer cosas. Pero hasta que eso no se logró, decíamos foco, 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 obsesión Colombia, obsesión nube,
Y después ya es otra historia, hace como 5 años que empezamos a expandirnos. Qué bueno lo que mencionas porque son dos de las cosas que como emprendedores a veces nos faltan. Una, el foco. El emprendedor por naturaleza se desenfoca porque le aparecen muchas aristas, pero creo que el enfocarse hace que precisamente que se generen unos crecimientos y atender un público para luego sí abrir fronteras. Y lo segundo, visión global. Yo creo que el hecho de decir, vamos a buscar, no somos nada referentes al mundo, y es un producto que se puede expandir y es un mensaje también para los emprendedores que todo lo que desarrollen, sea servicios, sean productos, pues sean para el mundo, sean para el mundo, pero con ese foco y me parece muy, muy chévere. Pero digamos, ¿qué fue lo más difícil también en toda esa ruta de Sigo Nube? Pues cambiar de pronto mentalidades, el proceso, pues la tecnología que manejabas en tu primer emprendimiento se crece, se multiplica. ¿Qué fue lo más complejo? Pues mira, durante los inicios de Sigo Nube, y hoy lo digo y le doy mil gracias a los clientes que nos confiaron en esa época, en este producto. Era un producto muy inmaduro, fallaba mucho, se caía. Es decir, esa etapa donde tú tratas de vender que tu producto es lo mejor, pero tú mismo sabes que te falta muchísimo para hacer que tu producto sea bueno. Y nos pasa algo pues que uno dice es un problema bonito, pero es que muchos más empiezan a comprar. Y es una época donde tú dices, ojalá me compren menos, pues porque todavía el producto no está listo. Pero uno no le dice que no a una venta. De acuerdo, sí. Uno no le dice que no a un cliente que le dice a uno que sí. Y fue una época muy difícil porque uno empieza a emocionarse con los números viéndolos crecer, con más usuarios, todos los meses, obsesionados con la fuerza de ventas, obsesionados con todos diciéndole, sigamos vendiendo, son 2.000 ventas mensuales, 2.000. Y tú que veas que pasa de 1.000, 1.100, 1.200, 1.500, 2.000, llegamos hasta 10.000 mensuales después. Pero esa época creo que fue muy difícil porque esa obsesión por crecer hizo que no pudiéramos ir al mismo ritmo en la obsesión por tener un muy buen producto. Lo intentábamos, pero no te dejaba, el ritmo no te dejaba. Al punto que empezamos a crecer, pero también empezamos a perder muchos clientes, con obvias razones. Algo bonito que nos pasó es que los empezamos a perder y les decíamos, no se vaya de la casa, compre el Sigo, el clásico, que pues funciona perfecto. Entonces logramos como recuperar, pero fue una época donde perdimos mucha confianza interna también de muchos equipos diciéndole, venga, estamos viendo un producto, pero se está cayendo una vez al mes. Y con los de tecnología nosotros diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Yo les decía, ¿dejamos de vender? ¿Paramos? No, que vamos a parar. Entonces fue una época muy difícil y además súmale a eso, que yo creo que muchos emprendedores lo han vivido y los que no lo viven y de pronto envidian al que esté creciendo mucho. Digo, uy, pero es que claro, creciendo así, entre más creces muchas veces menos caja tienes, porque más tienes que reinvertir. Entonces imagínate tú en un mundo donde sí, recibes mucho dinero porque hay muchas ventas, pero reinvierte en tecnología para rehacer la arquitectura, reinvierte en el equipo de soporte, empieza a contratar a lo loco porque si no, no puedes atender. Pero si contratas mal, ¿qué pasa? La rotación de personal empeora, entonces uno se vuelve muy ineficiente. Y después las finanzas las ves y no tienes caja. Entonces, otro de los dolores de crecer, y es, tratas de hacerlo bien, tratas de ver los números bien, pero después la caja te va a presionar. Fue una época demasiado difícil donde íbamos a bancos y ya nadie nos prestaba. No conocían el mundo de la tecnología, no conocían este mundo y siendo Sigo una marca, yo digo, las startups que hoy llevan 5 años que de pronto su marca no se conoce, en esa época Sigo ya llevaba 25 y se conocía y con todo eso no nos prestaban. Es decir, no se crea uno que es porque no me conocen, no me prestan, no, tampoco nos prestaban. ¿Por qué? Pues porque habían unas finanzas débiles. ¿Qué es unas finanzas débiles? Pues que uno crece pero la caja se va para abajo. Claro, uno explica la estrategia, uno explica que después de un año se recupera todo, que son 3 años de inversión, pero después viene. Pero pues ganar la credibilidad de un banco de eso fue difícil. Fue una época muy compleja donde nos tocó pedir plata prestada, amigos, a todo lado, porque seguíamos creyendo en el negocio. Y fue hace 7 años en donde
Dijimos, venga, solos no podemos, de pronto necesitamos un fondo de inversión que entienda que necesitamos invertir y que nos deje a nosotros concentrarnos en hacer el mejor producto y en convencer a la mayor cantidad de clientes, pero no en buscar todos los días dinero para ver cómo hacemos el próximo mes. Y ahí fue que entró pues, un fondo de inversión hace 7 años, entró el fondo de inversión, uno de los más grandes de Silicon Valley, a aportar capital, y creo que fue una decisión espectacular porque viví como unos 6 meses o más sin pensar en cómo financiarme, sino solo enfocado en mejorar el producto y en crecer. Lo bueno es lograr siempre el autofinanciamiento, pero muchas veces, como en este caso, pues sí, el apoyo de lo que es el Venture Capital, pues sí se requiere, y que seguramente los inversionistas también están diciendo que tomaron una gran decisión en apoyar a Sigo ahí, en esa línea. Pues mira, Brian, eso de que uno se pueda autofinanciar, yo creo que depende del modelo de negocio. Yo no juzgo, es decir, cuando yo entiendo las finanzas de cada negocio y cuando hago mentorías, hay negocios que necesitan financiarse externamente. Las fintech, por ejemplo. Hay otros, sí, hay otros que solos pueden crecer, pero no hay uno, y esto sí lo creo, que se ponga una meta de crecimiento más acelerado que no tenga que financiarse. Es imposible. Y hay unos que cuentan con más suerte o son más talentosos para pedir créditos, convencen a la banca tradicional de pedir créditos, donde uno no se diluye, pero hay otros negocios en donde la banca tradicional ni siquiera está en su foco darle crédito a este tipo de empresas. Entonces toca buscar fuentes alternativas. Hay unos genios que lo hacen bootstrap y que no piden nunca plata, y son pues o unos afortunadísimos o unos genios. Pero yo digo, si uno está obsesionado es con un producto, con un servicio, con una experiencia, con crecer, lógrelo. Y si para lograrlo le toca a uno levantar dinero, pues lo levanta. Porque finalmente la obsesión no es ser el dueño del 100% de algo, sino hacer que algo crezca y que genere un impacto positivo a millones y millones de personas. De acuerdo, de acuerdo. Tengo una duda, ¿el Sigo tradicional aún funciona o se apagó en algún momento? O... Pues mira, fue una transición, entonces todavía funciona, lo primero, y todavía es un productazo. Y todavía hay clientes que lo aman. Tenemos unos 30.000 clientes todavía ahí. Okay. Pero, por ejemplo, en Colombia ya tenemos casi 400.000 clientes y todos los otros están en la nube. Y año a año muchos de ellos escogen, oiga, yo ya me quiero pasar a la nube, y les decimos, bueno, bienvenido a la nube y pásese. Hay otros que dicen, no, déjenme aquí que yo estoy feliz, perfecto, quédese ahí, no pasa nada. Porque también tomo decisiones así. Si yo, vuelve al tema, benchmark. Entonces yo digo, bueno, ¿qué le pasó a QuickBooks en Estados Unidos? Es una empresa que vende 13 billion al año. Y dije, bueno, estos manes saben más que yo. Y también tenían un producto que era instalado. Y a hoy tienen 1 millón de empresas en el producto instalado aún y 8 millones en la nube. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no? Porque uno se obsesiona tanto, yo me obsesionaba tanto que decir 100% tiene que estar en la nube. Y después, digo, ¿por qué? Están felices, es un productazo, nos pagan. ¿Por qué los tengo que pasar? Sí, y es entender el usuario, finalmente es el consumidor y si le funciona una o la otra. Pues... Y las finanzas, y decir, ¿cuánto me cuesta esta unidad de negocio? ¿Cuánto me cuesta esta otra unidad de negocio? ¿Es rentable, no es rentable? ¿Me desenfoca, no me desenfoca? Si todo hace sentido, pues no tomo unas decisiones tan emocionales, sino un poquito más racionales. Y es un productazo que hoy le seguimos innovando, seguimos manteniendo, pero obviamente la nube va a un ritmo diferente. En la nube todos los días sale algo nuevo, hay más aplicaciones, hay más integraciones, hay otras opciones pues, que no tienen el otro producto, pero a nuestros clientes les decimos, pues ahí está el otro si quiere pasarse. Con lo que acabas de mencionar surgen muchas dudas, pero bueno, empecemos por foco, como tú dices, foco. ¿Cómo dices ahora Sigo? ¿Qué productos, cuál es el público de Sigo? ¿Qué servicios se están ofreciendo actualmente para ese usuario, para ese público? Pues mira, seguimos muy fieles a hacer una solución que solucione, una aplicación que solucione las finanzas, la contabilidad de una empresa. Entonces seguimos siendo ese software administrativo, software contable, como lo llamen, o ERP, pero el pequeño negocio. Nuestro foco ha sido
obsesionarnos con siempre atacar esas micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy en día podemos darle a un cliente desde software de facturación, yo lo llamo casi una máquina de escribir, es decir, usted necesita facturar, pues hágale. Hasta evolucionar a manejar sus inventarios, su cartera, sus bancos, su tesorería, su contabilidad. Manejar todo lo que un ERP grande maneja, pero para una empresa pequeña o mediana. Y empezamos a evolucionar un poco más y ya tenemos un software de nómina también para administrar pues, todo tu personal. Lograr pagarle y saber pues, que eso te calcule los impuestos, la salud, la pensión, todo. Y el año pasado innovamos un poco y también sacamos un software de punto de venta. Entonces un software de punto de venta para esos negocios que atienden público en el mostrador. Tipo como restaurantes, ¿de acuerdo? Restaurantes, ferreterías, tiendas de ropa, para que logren muy rápidamente, con una muy buena experiencia, manejar su inventario, manejar las ventas, manejar la caja y sobre todo los que tienen que facturar electrónico también cumplir con la ley, ¿no? Y facturar electrónicamente. Ese lo lanzamos el año pasado y ha sido un éxito brutal. Y esto mismo que te menciono, pues ya no solo en Colombia, sino en Ecuador, en Uruguay, en México. Como con esta misma, es decir, con este mismo foco de decir, oiga, somos un software contable, software de facturación, de nómina y de punto de venta ahorita. Cada una unidad tiene como su obsesión por ser los mejores en lo que hace. Y uno diría, pues, oiga, pero ya no está tan enfocado. Y uno dice, sí, cada vez nos hemos ido ampliando en nuevas soluciones hasta que vemos que ya una está andando por sí sola. Como que ya esta idea está andando por sí sola y está creciendo, invirtamos más en otra idea. Invirtamos más en otra, pero no dejemos ninguna a medias. Sino si queremos entrar en el software de nómina, seamos los líderes ahí. En el de post no quiero ser el número jugador 2, 3, no, quiero ser el líder. Y esa mentalidad hace que entienda el negocio y todos los que trabajamos que no es un productico más, no es el producto que va a ser líder en este segmento. Entonces nos toca tratarlo con mucho respeto, con mucho recurso, diciendo, oiga, si queremos ser los mejores, miremos empresas de nómina que solo hacen nómina. Y decimos, ¿somos mejores que ellos o no? ¿Invertimos igual que ellos o no? Entonces eso hace que cada vez que nos metamos en algo, no sea porque nos dio como el capricho, ganas, el capricho, porque otros lo están haciendo, sino si nos vamos a meter, vamos a ir all-in. Entonces eso es, por ahora hasta ahí va el foco, no sé después cómo evolucione, sigo y probablemente se desenfoque y empiece a hacer más cosas. También depende de las etapas de los negocios, ¿no? Es decir, yo no critico el que se desenfoca desde un principio, de pronto la logró. Sí, o el que nunca perdió foco, de pronto nunca logró crecer, porque también ya fue muy estricto. Toca empezar como a leer el negocio y a leer y a entender mucho qué hacen otros como para uno tomar decisiones un poco más conscientes. Sí, y leer el mercado obviamente va a ser muy cambiante. Y hablando de una época cambiante, pues precisamente hace 5 años estábamos viviendo lo que fue la pandemia. Y obviamente el cierre de muchos negocios, el no poder operar mucho microempresario y pequeño empresario. ¿Cómo fue esa época de pandemia para Sigo y obviamente para sus usuarios? Pues mira, fue una época que nos estresamos mucho al principio y después la verdad nos fue muy bien. Es decir, que es otra de las, no sé, ventajas que ha tenido Sigo y es que es muy resiliente. Software contable, software administrativo es muy resiliente a cualquier cosa porque finalmente los negocios tienen que usar para poder administrar sus negocios. Pero fueron unos 3 meses en donde solo el 20% de nuestros usuarios nos pagaban. Es decir, y era lógico. Es decir, les llegaba su factura. Tenemos clientes mensuales, tenemos otros clientes anuales, les llegaba su factura y solo el 20% de ellos nos pagaban. Decían, David, no hay de dónde. Sigo, no quiero pagar esto y no saber si mañana puedo pagar la nómina o no. Y en esa época fue muy bonito porque yo hablo con toda la gente y le digo, venga, no sé cuánto va a durar esto. Pero si duramos 7 meses más donde nos paguen el 20%, pues no vamos a poder pagar la nómina. Y yo les mostraba los indicadores de nuestros clientes. Es
les decía, venga, lo primero que tomamos la decisión en Sigo fue no apagarlos. Es decir, yo, al que no me pague, yo le puedo decir, bueno, pues no puedo usar y mañana entra y no hubiera podido facturar. Y entre todos en Sigo decíamos, pero si no los dejamos facturar, ¿cómo van a recuperarse? Entonces la primera decisión que tomamos Sigo fue no apagamos a nadie. Así nos deban, no los apagamos. Y entró la creatividad de la gente interna y se llegó la segunda buena decisión que fue gracias a la data. Y el equipo de data nos dice, venga, pero hay 30% de nuestros clientes que están facturando más. Es decir, que la pandemia al parecer les ayudó. Y dijimos, bueno, hagamos algo. Llamemos a todos esos y que nos paguen. Eso sí, no tienen excusa. Y de hecho, hasta que me paguen 2 años anticipado. Y que financiemos a los que no. Además, claro. Y tuvimos una respuesta muy bonita de todo el mercado. A todos los otros les decíamos, venga, yo lo aguanto, pero después me tiene que pagar en noviembre. Decíamos noviembre como... Sin saber qué iba a pasar, sí. Y fue demasiado bonito porque después de que se empieza a recuperar la economía, un poquito 4 meses después que ya empezó, casi el 100% de nuestros clientes nos pagaron lo que nos debían. Y los que trabajaban con nosotros, pues orgullosísimos de eso, porque decíamos, es una apuesta, vamos a ver, pero como que nos volcamos a tener una muy buena experiencia y apoyarlos, porque finalmente la esencia de Sigo es esa, oiga, Sigo existe, es porque queremos que los empresarios sean mejores, les vaya mejor, sean más competitivos. Por eso existe Sigo, es decir, hacemos lo que hacemos es con un fin, y es que gracias a nuestra tecnología ellos puedan impulsar sus negocios. Entonces esto nos puso a prueba, porque decíamos, venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Y te digo que nos fue muy bien después porque gracias a la pandemia también la mentalidad de los empresarios de tener todo en la nube se potencializó. Muchos que no tenían el software en la nube y estaban en la casa encerrados y el software estaba en la oficina y no podían facturar, ¿qué hacían? Sí, no, tengo que alguien vaya ya a aprender el computador con ese miedo. En cambio, todos los que ya teníamos en la nube, pues seguían. Entonces eso potencializó la mentalidad. Invertimos más en mercado diciendo la nube pues te mantiene seguro, te mantiene y empezamos a crecer otra vez. Bueno, gran historia y gran reflexión de cómo los empresarios también tuvieron esa voluntad de poder apoyar a los demás y también pues la decisión de Sigo decir no, vamos a seguir apoyándolas y darles esa flexibilidad y esperar qué pasa pues con algo que era incierto en esa época. Hablemos como en la actualidad. ¿Cuántas personas actualmente tienen contratadas directamente en Sigo? ¿En qué países se encuentran? Número de usuarios o llamémoslo empresas en este momento. Y planes, ¿qué viene para Sigo? Porque siempre Sigo quiere seguir avanzando. Entonces, ese benchmark de Sigo. Mira, más o menos tenemos hoy 3.300 colaboradores. Estamos en 6 países. De arriba para abajo en México estamos, después viene Colombia, Ecuador, Perú, una participación muy pequeña en Perú todavía, en Ecuador somos líderes, en México somos líderes, en Colombia líderes, en Uruguay líderes, y ahí está. Planes, seguir expandiéndonos en algunos países, pero sobre todo foco de profundizar en donde estamos. Es decir, no parar, no creernos líderes, entender que donde estamos todavía hay un potencial de crecimiento gigantesco, pero también decir, oye, ¿por qué no ayudamos a otro país con esta misma mentalidad? Y fielmente lo que creemos es que si seguimos invirtiendo en tener la mejor tecnología, pues, ¿por qué no estar en más países para que puedan disfrutar del software, ¿no? Entonces, somos eso. En usuarios más o menos 1.200.000 empresas usan algo de nuestro software, ya sea desde la facturación, o la nómina, o los inventarios, o la contabilidad. Y eso es decir, seguimos tratando de expandirnos. En cada país seguimos entendiendo que nuestro reto es llegar al 100% de las pymes. Como que cada vez que vemos y hacemos análisis de mercado y vemos que, no sé, 50% de las pymes hoy trabajan sin software, o en Excel, o a mano, es como que decimos, no puede ser. ¿Cómo están tomando decisiones? Cada vez que vemos cifras de la cantidad de empresas que se quiebran, tratamos de hacer investigaciones que las hacemos y, oye, a los que se quebraron, ¿cuántos tenían software y cuántos no? Y muchos no.
¿Cuántos fue por desorden administrativo? Hacemos encuesticas, vemos las encuestas que salen. Nos aliamos mucho con gremios pues, para que nos den esta información y eso nos mantiene la meta viva, porque pues hoy son tristes las cifras. Creo que la última que salió fue, solo sobreviven 3 de cada 10 después de los 5 años. 3 empresas, cada 10. Si no, ¿y los otros qué pasó? ¿No? ¿Y será que hubiéramos podido ayudar en algo? ¿O será lo normal? Ahora, ¿y de las que hoy están, por qué no crecen? Entonces, ¿será que no crecen por no tener financiamiento? Pero ¿quién te va a financiar si estás desordenado? Sí, muchos se quejan y decir, pues que no me prestan plata. Y no, pues sí, pero ¿usted le prestaría plata a un amigo que es desordenado? ¿O que no tiene sus cuentas claras? ¿O que no paga impuestos? Que por ende dice, no sé dónde maneja la información. Entonces empezamos como en ese mundo virtuoso de decir, venga, formalícese, organícese, que esto es la primera etapa para usted, que usted pueda potencializarse y crecer. Entonces creo que en eso están los indicadores de SIGO y la obsesión es seguir creciendo y seguir mejorando nuestro producto, haciendo que nuestro producto en serio te impacte positivamente. No solo, sí, ya estoy facturando, como que ya no me va a multar la DIANO, ya no me va a multar el SAT en México, sino que hoy gracias a esto ahorré tiempo, y si ahorro tiempo, ¿en qué lo voy a usar? O gracias a esto tomé una mejor decisión. Entonces sigue una obsesión como de hacer que ahora nuestro producto, o que nuestro producto no solo te cubra regulatoriamente, sino estratégicamente. Entonces ahí estamos metiendo bastante talento y ideas como para darle esto a nuestros clientes. Mencionando pues los términos legales y toda la parte tributaria que pueda manejar diferente país, ¿no es un reto expandirse a otros países, sobre todo para entender cómo se maneja la tributación en cada país, cómo se genera la facturación? De pronto no es lo mismo en Colombia que en Uruguay. ¿Cómo hacen ustedes esa penetración de mercado para entender bien el funcionamiento? Sí, como bien lo mencionas, es un reto enorme. Es decir, uno pensar que, como ya tengo software contable acá en Colombia, me puedo expandir y ya. No, expandir es casi volver a hacer el software de cero. Y hacer el software de cero y entender de cero las costumbres del país para saber cómo le funciona. Hay negocios hay negocios que uno los ve fácilmente expandibles sin tanto esfuerzo, como de localización, y hay otros como el nuestro que el esfuerzo de localización es impresionantemente grande. La estrategia que hemos hecho ahí para aprender muy rápidamente el mercado es unir a otras empresas que ya lo hagan. Entonces cogemos al líder del mercado y lo adquirimos y lo metemos al grupo SIGO. Okay. Y gran parte de eso es porque quiero ganarme el conocimiento ya. Y cuando desarrollamos nuestra tecnología, lo desarrollamos con esos mismos que han desarrollado tecnologías ya en ese país. Pues que hace que cometamos mucho menos errores y que ganemos mucha credibilidad en el mercado, porque cuando tú vas a comprar un software que tiene que ver con regulación, buscas a un local. Generalmente pues te da más confianza, ¿no? Entonces también hemos descubierto eso. Entonces pues hemos convencido a muchos empresarios líderes de estos países que se unan a nosotros y así lo hemos hecho. Y se unen y unimos talento, unimos culturas, unimos experiencias, desarrollamos nuevos productos para sus clientes, metemos nuestras metodologías de crecimiento y empezamos a crecer en esos países. Y es más rápido, o sea, ya y no se esfuerzan desde cero, muchas veces no es tan fácil. Esa es una estrategia que a veces no se tiene muy en cuenta. Obviamente se requiere pues todo un músculo que se ha ganado por años, obviamente, pero pues es una estrategia que va ganando y va ganando. Hay algo muy bueno que está haciendo SIGO, sobre todo en lo que mencionabas de la educación financiera. Cuéntanos cómo SIGO está contribuyendo a esa educación financiera para los empresarios, para los microempresarios. ¿Qué están haciendo? Pues mira, nuestro esfuerzo en los últimos años ha sido lograr ese tipo de educación financiera a través del contador. Nuestro primer intento. Queremos llegar al empresario también, pero nos dimos cuenta o escogimos este lado en donde el empresario es su contador, el contador de los microempresarios y de los pequeños es casi su CFO. Es el que es su financiero porque generalmente no tienen. Es al que le preguntan todo. Es el que está sacando las banderas rojas de, oiga, no sé, pero acá estamos viendo algo.
Entonces cogimos ese camino y dijimos, bueno, la mejor forma de expandir este conocimiento es a través de los contadores. Entonces, desde hace años lo que hacemos es entrar en todas las universidades donde dictan contaduría y desde ahí empezar a enseñarles cómo el software les ayuda a tomar decisiones. Queremos que salgan de la universidad ya sabiendo SIGO. Okay. Porque, de hecho, casualmente la persona que primero convence a un empresario de que compre software es el contador. Ni siquiera es el mismo empresario diciendo, oiga, quiero ser más tecnológico. El tomador de decisión aquí es el contador. Entonces el contador es el que le dice, venga, si yo voy a ser su contador, señor empresario, compre software, o si no, yo no. Entonces nosotros decimos, wow, están haciendo una transformación muy grande a la empresa. Y los que me escuchen pues dirán, de pronto caen en el 10% que no, yo soy empresario y yo escogí mi software, sí, pero el 90% de los empresarios no lo escogen. Es porque, me tocó porque mi contador me obligó. Y uno dice, ok, al menos tiene software. Entonces a través de ellos hacemos mucha capacitación. Y a toda la red de contadores la tenemos muy unida y les damos demasiado conocimiento. Nos mantenemos informados, nos mantenemos actualizados. Les decimos nuevas funcionalidades que hagan que sus clientes sean más productivos, que ellos sean más productivos. Entonces hemos cogido ese camino porque de nada sirve comprar un software si no hay conocimiento, o si no hay quien lo use bien. Y de nada sirve comprar un software que lo use bien si el empresario no toma buenas decisiones financieras o contables. Tampoco. Entonces el talento siempre tiene que estar ahí y yo sí le agradezco a muchos los contadores que le ayudan a esos empresarios. Y yo escucho hablar a muchos contadores y empresarios y es esos empresarios que dicen, uy, mi contador es mi mano derecha, este man no me puede dejar. O otros que dicen, no, mi contador no, que tengo que cambiar. Y ahí uno se da cuenta, ojalá todos tuvieran un contador que fuera su mano derecha. Uh-huh. Qué bueno, y además pues esta pregunta va muy dirigida también, aquí en Uniandinos propiamente también tenemos una red de empresarios, pequeños empresarios, de medianos empresarios, de pymes, mipymes y demás. Y precisamente consigo pues vamos a empezar a generar esas capacitaciones a toda nuestra comunidad de empresarios. Así que aquellos empresarios uniandinos que están escuchando y viendo este podcast, por favor acérquense a Uniandinos porque queremos ayudarles a través de SIGO también a esa forma de capacitarlos. Y bueno, y además pues vamos a tener unos convenios especiales para la comunidad de empresarios uniandinos a través de SIGO que pronto los estaremos lanzando. Ya para finalizar, unas recomendaciones, hablemos como de recomendaciones. Recomendaciones a alguien que está emprendiendo, como que está iniciando sus pinos de emprendedor. Un segundo, recomendación a aquellos emprendimientos que ya están como en esa etapa casi scale-up, que están tratando de escalar, pero llegan a una línea en que se estancaron. ¿Qué pueden hacer ahí? Porque les pasó así, entonces pues, ¿qué recomendaciones le darías a ellos? Y una tercera recomendación a aquellos empresarios que no están utilizando ningún tipo de software para llevar su contabilidad. Listo. Entonces, mira, la primera a los que están empezando. Yo digo, lo primero es, entiendan que desde que comienza la empresa, no cuando ya está grande, ahí es cuando uno más necesita ayuda. En mi concepto, ahí es donde uno necesita entender si las personas que tiene uno al lado son las que son. Hay empresas que de pronto solo con uno, solo el empresario o la empresaria pueden hacer, o el emprendedor o la emprendedora pueden como lograr su producto y empezar a crecer y no tener el mejor talento al lado, pero he visto muy pocos casos. Cuando se comienza sólido con 2, 3 personas que apoyen este tema y que piensen en grande, creo que va a haber mucha más probabilidad de hacer muchas cosas a la vez, que es lo que uno tiene que hacer. Y es generar un muy buen producto, pero además no perder la vista al crecimiento. Entonces ahí, pues, a mí me pasó, yo tenía otros compañeros y compañeras uniandinas cuando comencé y fue lo máximo. Fue lo máximo porque es que uno puede pensar y no solo apagar incendios. Uh-huh. Porque cuando creo que uno solo se enfoca en apagar incendios y ustedes cojan su agenda y miren cuánto tiempo están apagando incendios, creo que ni siquiera les va a quedar tiempo ni energía para decir, bueno, hagamos de cuenta que esto no pasara, que esto estuviera apagado el incendio, ¿cuál es mi siguiente cliente? ¿Cuál es mi siguiente propuesta? Creo que eso es muy necesario. A los que están en etapa como que ya han logrado su crecimiento, pero de pronto no están logrando escalar el negocio. Lo que yo creo que hay que hacer ahí es, uno,
vuelvo al tema del equipo, entender qué equipo tiene uno al lado. Entender si uno tiene una visión de crecimiento o no, es lo primero. Yo creo que hay muchos empresarios que yo los veo y tampoco están pensando en multiplicarse por 10. No los critico, ojalá todos multiplicaran por 10, pues porque finalmente la única forma de sacar nuestros países de la pobreza es si todos nos multiplicamos por 10. De acuerdo. Entonces no los critico, pero los animo a que piénsenla, es cómo sí logramos eso. Cuando uno logra esa mentalidad y de poner en un papelito, decir, bueno, si yo quisiera crecer por multiplicar la empresa en 2 años, o en 3 años, tengo que crecer el 25, el 30, bueno, ¿cómo se ve eso? Muchos no hacen ni el ejercicio por estar apagando incendios. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se ve eso? Traten de traer esa historia al presente. Oiga, si eso se da, me tocaría tener el doble de fuerza de ventas, me tocaría tener esto. Uf, quemaría tanta plata. ¿Pero cuánta? Porque muchos se quedan en el, uy, es mucho dinero. ¿Cuánto? Una vez uno entienda eso, puede al menos medirse y decir, venga, vamos a intentarlo. Creo que muchos están dejando de pensar en grande simplemente por el miedo del hoy, que se entiende, pero que finalmente no los lleva a uno a desencadenar cosas que es como, oiga, ¿será que con el equipo que tengo puedo llegar allá? ¿Quién voy a contratar si de pronto no le puedo pagar ese sueldo? Pero no quedarse ahí, sino entender que si queremos lograr ese número nos toca poner como las ventajas competitivas dentro de la empresa para que eso se logre. Y al que no tiene software, el tercer consejo es, por favor, yo digo, la única forma de uno saber qué hacer en el futuro es saber cómo va hoy, pero sin software uno no sabe. Sin software uno está gastando tiempo. Yo veo a los empresarios contando inventario, trasnochándose, haciendo cuentas a mano. Digo, ese tiempo evítenlo, ese tiempo el software lo hace por ustedes y gasten ese tiempo en entender qué hacer para que uno tenga el mejor producto y para poder crecer. Y el mejor servicio y poder crecer. Entonces yo creo que el software lo que hace para ustedes es quitarles un peso encima. Un buen software con un muy buen contador hace no solo quitarle un buen peso encima, sino evitar dolores de cabeza y hacer que uno se enfoque en lo que uno sabe hacer, que generalmente no es en la administración de su negocio, sino es en la creación de un producto y en vender. Entonces pues ese es el consejo para esos 3 tipos de empresario. El que le pega a todos es tener el mejor talento, es tener las mejores personas con uno, en mi concepto. Bueno, ya saben, emprendedores, algunas recomendaciones que nos entrega David a los empresarios. Obviamente eso es información que va a volver más eficiente sus empresas y además pues tener data y tomar decisiones basadas en data, que es lo importante. Bueno, David, hay algo que como emprendedores sufrimos mucho y sobre todo en ese proceso de crecimiento, de mantener todos los días un equipo de más de 3.000 personas. ¿Cómo David, como emprendedor, se cuida? ¿Cómo su salud mental? ¿Cómo mantienes como una vida armónica entre el trabajo, la vida personal, como emprendedor, la mentalidad además? ¿Cómo lo haces? Bueno, con la respuesta que te voy a dar me van a decir, deje de trabajar, pero me cuido teniendo un muy buen equipo. Okay. Es decir, creo que lo primero que hace que mi salud mental esté cada vez mejor es que entender que todo el peso no está sobre mí, está sobre un equipo. Y si ese equipo en realidad tú confías en él y es extremadamente talentoso, vas a entender al día siguiente que la carga no está solo sobre ti, sino 3.000. Y ojalá sobre los 8 que tienes debajo y ellos así sucesivamente. Y es lo que... Porque yo creo que si uno no tiene eso, haga lo que sea, haga yoga, haga lo que sea, no va a poder. Es decir, ¿cómo vas a dormir? ¿Cómo vas a hacer yoga si no tienes tiempo? Sí. Exacto. Y si no tienes mente, porque si cada problema tú eres el que estás pasando por él, pero no tienes una persona que confíes que de esas personas que uno dice, hay un problema, uy, está tal persona, listo, hágale, otro. Generalmente no pasa eso. Entonces lo primero es tener un equipo muy sólido. Y el resto, nada, yo creo que lo que llaman balance, yo no sé si es un balance, pero es una integración, es como disfrutar todo lo que hago en el trabajo al máximo, pero también cuando estoy en el trabajo lograr disfrutarlo y desconectarme del trabajo. Y es como si estoy con mis hijos o con mi familia, estoy con ellos y desconectarme, o si estoy haciendo deporte desconectado, en el poquito tiempo que uno tiene. No es muchísimo, pero con eso, si uno ve y a uno le funciona, pues a mí me funciona. Entonces hasta ahora va bien ese tema. Así sea poco tiempo, que sea de calidad y siempre no parar de construir un equipo que me dé esa tranquilidad. De acuerdo. Bueno, no, David, un orgullo tener a Sigo en nuestra comunidad de startups.
saber todo lo que desarrollan y contribuyen para el empresariado colombiano. Nuevamente, ya saben, vamos a lanzar un gran convenio para nuestros empresarios uniandinos. Queremos formar la comunidad de empresarios uniandinos. Si eres uniandino y no estás en nuestra comunidad, por favor acércate, porque tenemos más de 140 pymes y pymes que están trabajando de forma conjunta, y de la mano de David, del equipo de Sigo, vamos a poder llevarlo adelante. Y bueno, los esperamos en un próximo podcast de historias emprendedoras uniandinas. Y David, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos estas lindas historias. No, con gusto. Bueno.